Muy bien, con las buenas tardes. Hoy estamos en la sesión número 11 de la asignatura de responsabilidad social. Entonces, vamos a darle el acceso a Nicolás, que nos va a compartir un tema que hace parte, pues, dentro del temario de los aspectos que tiene que presentar y que cubre lo que estamos hablando para posterior a ello entonces empezar a hablar acerca de lo que son las características del desarrollo sostenible. Entonces, Nicolás, allí te di el acceso y te habilité para que puedas Listo, profe. compartir tu presentación. Bueno, mi nombre es Nicolás Forero y hoy vengo a exponerles sobre el grupo de interés, más conocido como stakeholders. Eh, Grupos de interés. Los grupos de interés, mediante el trabajo presentado en la semana 9, eh, nos da el primer punto a identificar cuáles son los primeros y principales puntos de interés, grupos de interés en nuestra empresa, la empresa que hemos escogido durante este periodo de tiempo. Mi empresa tiene como grupo de interés a los proveedores, los empleados, los propietarios y los clientes, tanto externos como internos. Proveedores, ¿de dónde sale la palabra proveedores? Es aquella empresa que le da aquellos productos que distribuye. O sea, es como una distribuidora que provee, de ahí viene la palabra proveedor. Da como la materia prima, como ese elemento fundamental que tienes que tener para poder darle a las otras empresas el producto. Que eso hace parte como en la mitad de externo e interno, tras de que funcionan las dos funciones principales. Los empleados es aquella persona que da un servicio dentro de la empresa hacia las personas que van a comprar, que en este caso son los clientes. Aquí ya entra la palabra cliente, la palabra más fundamental dentro de una empresa. Si una empresa no tiene clientes, no es nada. Una empresa se mueve tanto a las redes sociales como a los mismos clientes. Propietario es la parte fundamental y raíz principal de nuestra empresa. Es la parte más interna de lo que podemos conocer como grupos de interés. Los propietarios serían como los socios, la principal persona que fundó la empresa, la que le dio su nombre. En este caso, si mi empresa se llama Domingueros, posee dos socios. Ellos mismos trabajan dentro de la empresa, son las personas que hacen en la parrilla las hamburguesas y la otra persona hace lo que son los cobros en la caja. Yo como empleado, soy aquí el que le presta el servicio a ese cliente. Por eso los grupos de interés. Medios de comunicación y grupos de interés. Redes sociales. La principal es redes sociales, ya que por ahí se puede mover un público más a menudo. Un público el cual se puede tolerar. Un público al cual se le pueden hacer preguntas, se le puede cuestionar Buenas de qué noches, quiere, te de pregunto, qué quiere, Nico, de, oye, Anali, ¿me escuchan bien? No sé cómo está el tema de la... Me avisan. sí, sí, ahí se ve. ¿Listo? Bueno, continúo. Como les decía, las redes sociales maneja el público más a menudo para poder interactuar con él. Un establecimiento sin público y sin clientes no es nada. Público y clientes es algo totalmente distinto. Público es aquella persona que motiva a la empresa a salir adelante y un cliente solamente es aquel que entra al establecimiento, compra y sale. Por eso de aquí en la empresa de Domingueros se implementó los clientes beneficiarios a algunas promociones, no son todos. Se hizo
un, un cuestionario antes de que empezara la pandemia a las personas únicas, clientes lo que se le llama un cliente específico. Se le hizo un cuestionario, se le preguntó qué podíamos mejorar. Todos esos clientes tuvieron a la próxima compra un 5% de descuento. A empezar de ahí, se hicieron unas estadísticas de cuántos clientes mes, 65 clientes antes de que se empezara la pandemia. En este momento no sabemos cuántos clientes podríamos tener porque la situación no da para hacer cuestionarios en el momento. ¿Sí? Eso es como un medio de comunicación. Y el grupo de interés aquí en esta misma pregunta entrarían los proveedores, como lo expliqué anteriormente. Mi grupo de interés. O sea, el grupo de interés que, la pregunta era, el grupo de interés que más consideras para ti dentro de la empresa fundamental. Escogí estos dos, que son los clientes y los empleados, ya que el cliente, como lo decía, es la fuente principal de ingresos. Y un empleador, si no acata bien su orden, si no acata bien su servicio, si no acata bien su prestación de servicio, no obtiene la empresa aquella función el cual es atender al público. O sea, no es solamente, una empresa no solamente la podemos ver como una cadena de suministro, o sea, que van, compran y adiós. No, un restaurante no lo podemos ver así. Un empleador lo tenemos que ver con la cuestión fundamental de atender. Si no hay un buen empleador, no tenemos absolutamente nada dentro del negocio. Otra cosa fundamental que tenemos de un empleador es cómo trata a las personas. Si tenemos un empleador que solamente llegue, se siente y ponga a su cliente a mirar, vea, tengo aquí esto, tengo aquí aquello, no tenemos prácticamente nada. Necesitamos dentro de nuestro grupo de interés un empleador que se mueva, un empleador que llegue, se siente y acate cada uno de los puntos de ordenamiento de la empresa. Un cliente llega, un cliente te pregunta algo, le tienes que responder prácticamente con una sonrisa en la frente o en la cara, como prácticamente se expresa. Así el cliente va a recibir aquella atención fundamental y se va a ir con el visto bueno. O sea, un ejemplo, llegas tú a un sitio de comidas y te dicen, muy buenas noches, tenemos tal producto, bien, pues siéntese aquí. O podemos tener otro caso que muy buenas noches, tenemos estos productos, le podemos aconsejar estos tienen tantos ingredientes, si usted es alérgico, atender al público, sentirse beneficiario de ese grupo de interés al cual estás acudiendo. ¿Cómo se refleja la responsabilidad social dentro de mi organización? Hace mucho tiempo puse en mi trabajo la responsabilidad social que tiene esta empresa con el medio ambiente, ya que ellos prácticamente cogen el aceite quemado, el aceite de cocina y lo dan a una empresa. Esa empresa lo que hace es coger ese aceite y convertirlo en materia prima. Eso es prácticamente una pequeña organización de responsabilidad social que tiene. Y dentro de ese mismo parámetro tenemos la responsabilidad social grupal, una responsabilidad social de conjunto, de donde se está ubicando la empresa, de que sea una empresa formal, de que no sea una empresa la cual haga todo. Un ejemplo, sería un ejemplo en esta, que saque los días de la basura y los ponga donde no van. O sea, eso sería una responsabilidad social. Tenemos la obligación de tener prácticamente nuestro lugar y nuestra cultura. No podemos decir, no, es que es un negocio en el cual va mucha gente, pero al momento de sacar la basura son totalmente unos cochinos. Entonces no podemos tirar nuestra empresa por esa parte de responsabilidad social. El manejo y conjunto de personal. O sea, es principalmente eso. O sea, nuestra organización, pues, yo hago parte de esa organización prácticamente, de domingueros, se refleja por una sola cosa,
atender bien a sus clientes. Por eso para mí es fundamental desde una empresa los clientes. Si no hay un cliente, no hay nada. Muchas gracias. Listo, Nicolás. Estaba ahora hablando, creo que con el micrófono cerrado cuando ya dijiste muchas gracias. Volviendo a una pregunta que te estaba formulando, eh, ¿cómo es el asunto de la empresa Domingueros? Como profe, no lo escuché muy bien. El asunto de la empresa Domingueros, la que... Oh, es que esto aquí yo no sé por qué a veces se me cierra el micrófono automáticamente. ¿Me escuchaste lo último? Que te hacía el interrogante sobre la empresa Domingueros. ¿Qué nos puedes decir de ella? No, pero la verdad no le he escuchado bien. No le puedo entender bien la pregunta. No sé Ya, si sea mi internet o... ahí me estás, ¿cómo me estás escuchando allí? Bien, ahí lo estoy escuchando perfecto. Bueno, entonces vuelvo a formular la pregunta. Lo que te estoy preguntando es, ¿qué información nos puedes dar acerca de la empresa de Domingueros? Así es como se llama, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿hace cuánto se fundó? ¿Cuál es el modelo de negocio que Domingueros, tiene? ¿Cómo es el asunto allí? listo, pero yo le voy a contar muy bien todo eso. La empresa Domingueros salió de una idea de dos amigos. Una vez tomando cerveza, dijeron que iban a hacer algo productivo. Decidieron empezar en un garaje hace 8 años. Decidieron empezar en un garaje vendiendo parrilla, platos a la parrilla y hamburguesas, ¿sí? Ellos vieron que este negocio les está dando demasiada clientela por su misma forma de emprender, una mente emprendedora. Al ver esto decidieron extenderse a un parque. Montaron en el parque junto a los permisos de la comuna, ese permiso para estar en el parque. Fundaron banda sonora, tenían una banda sonora y cada jueves se presentaba. Después de eso vieron que el negocio venía prosperando y se decidieron alquilar ya un local propio, o sea, tener un local ya propio y desde ahí empezaron ya prácticamente ellos dos, después participaron en un Burger Master, o sea, es una historia muy sencilla, ¿no? O sea, pero ya eso es lo que yo sé de Domingueros. Ya entiendo, interesante. ¿Hace cuánto está constituida la empresa? Hace 8 años. ¿8 años? ¿Mm? Qué bueno. Y yo antes, o sea, yo entré a trabajar ahí por parte de un amigo mío, de uno de los jefes, ¿sí? Entonces yo le puedo recalcar de Domingueros que es una empresa totalmente conformada. Tiene todos los puntos y parámetros de desarrollo, el cual me inculcaron a mí, desde cómo atender y desde cómo despedir a la persona. O sea, en el local nosotros no podríamos estar todo el tiempo parados. Teníamos Ya. que estar rondando, atender a los clientes de la mejor manera. Muy buenas noches, le traigo salsas o le puedo brindar un vaso con agua. Somos un restaurante gourmet, ¿sí? O sea, con platos a la carta, platos a la parrilla, lo que son hamburguesas, perros, y tenemos otros platos más, ¿sí? Entonces, por eso. Qué bien, qué interesante. ¿Y cómo es eso de despedir a la gente? Me sonó. O sea, cuando usted va a un restaurante, pues que la comida de dominguero no es barata, ¿sí me Ya. entiende? Entonces, por eso mismo nos inculcan a nosotros esos valores de poder atender a las personas bien. De nada a usted le sirve entrar a un local caro, que usted pues salga pagando una cuenta de 75.000 y que lo atienden de la peor forma, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, al momento de despedir a la persona, nosotros teníamos que primero recogerle los platos, brindarles un vaso con agua, que el agua pues iba parte de la casa con hielo y decirles
cómo les pareció todo, nos tiene alguna recomendación o cosas así, despedirlos de la mejor forma, no recogerles solo los platos y que se puedan. Mm, Esa era ya, nuestra función. ya. Sí, cuando es que, fíjate que, a veces es como dice el dicho, ¿no? No hay palabra mal dicha, sino mal entendida. Ujú. Cuando tú hablaste de despedir a las personas, yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo es? Pero yo lo tomé por el lado después de ya despedir, pero no a los clientes, sino al de pronto al trabajador. Entonces, por eso te dije que me ampliaras ahí un Ah, poco. Sí, sí, ya. lo había tomado así en principio. Ah, claro, no, eso siempre, o sea, en todo negocio la atención al cliente es clave, es fundamental, Exacto. porque, pues imagínese que nosotros estamos en un tiempo donde pues, la competencia está a flor del día. Usted monta un negocio de venta de empanadas, tiene competencia. Usted monta un Sí. negocio de una cafetería, tiene competencia. Usted de pronto quiere invertir en un negocio de panadería, igual tiene competencia. O sea, diríamos que si hacemos como un análisis del mercado, podríamos encontrar que son pocos los negocios que se pueden tal vez identificar como con muy poca competencia, pero la tienen, sí la tienen. Hay unos que la tienen en un amplio porcentaje, que eso ya uno tendría que definir cuáles son las variables que para nosotros pueden ser pertinentes para detallar entonces cómo medir esa competencia en un amplio o menor porcentaje, si tiene mucha o poca o media. Entonces ya uno tendría que definir eso, los rangos, pues como para hacer unas categorizaciones en ese sentido. Pero el asunto es que competencia hay, ¿cierto? Competencia hay. Entonces, lo que puede marcar la diferencia es, desde luego, cuál es la estrategia que el negocio va a implementar con el propósito de fidelizar los clientes, con el propósito de ganar cada día más clientes, con el propósito, digamos, de lograr que entonces la empresa pueda crecer cada día más, ¿cierto? Entonces ya uno tiene que revisar esos aspectos, pero hay cosas que son, digamos, fundamentales y es el servicio al cliente, la atención, que el cliente se sienta realmente motivado a regresar, motivado a seguir solicitando el servicio, motivado a recomendar la empresa o organización, así uno no se lo esté demandando, pidiendo, como sea. Entonces, ese aspecto es clave. Hay unos dichos que dicen, bueno, uno nunca tiene a nadie contento, ¿no? Pero eso ya tiene que ver tal vez con cuando hablamos ya de un trato personal. Pero en el asunto ya de los negocios, ese es un aspecto que sí cambia. Y no en vano fue que salió el término que, pues, que en su momento estudiamos, que fue, digamos, el que dio razón para que ustedes hicieran esta sustentación, que fue, digamos, el tema de los stakeholders o los grupos de interés. Porque cuando ya uno logra mirar, como decíamos, pues al inventor, a este profesor que en su momento les presenté pues la imagen y vimos por ahí una pequeña entrevista donde él hablaba acerca de su propuesta. Entonces viene con el propósito de que las diferentes empresas se puedan fortalecer mucho más, ¿sí? Entonces es un aspecto pues que es fundamental, que es clave, que es relevante. Y en ese, digamos, fortalecer mucho más, pues que eso venga consigo con la durabilidad en el tiempo, que pasen 5, 10, 15, 20 años y más y la organización está ahí en pie. Me parece que eso, cuando uno escucha a una empresa que logró 50 años, 40 años, 30 años, esas son palabras mayores y que no quiere decir que porque ya lograron todo ese tiempo entonces ya tienen garantizada la estabilidad, no.
ustedes se darán cuenta que ese es un tema de todos los días, todos los días, todos los días. O sea, no hay ninguna organización que pueda decir ya, como se dice coloquialmente, la rompimos y ya decir, Yo, ya que no, eso todos los días tienen que estar dentro de eso. por ejemplo, McDonald's, no prueben que ese McDonald's que estuvo acá cerrado por mucho tiempo, Ujú. o sea, ellos empezaron, pero o sea, no tengo bien entendido qué fue lo que pasó, pero duró cerrado mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, eso era un problema con la franquicia. Yo en su momento escuché algo, pero no logré como darme cuenta, pues a ciencia cierta, por qué el problema con la franquicia, pero tenía que ver algo con eso. Parece ser que, a ver, hubo una situación de un impedimento sobre un tema, entonces eso los cogía a ellos y pues no podía pues como seguir operando hasta que ya pues, pero pasaron muchos años, o como tú dices es verdad, pasaron muchos años hasta que ya finalmente, pues cuando yo volví a ver que abrieron, pues pude entender que el problema de alguna u otra manera al parecer se había resuelto. Pero sí hubo algo, pues lo que pasa es que eso fue viaje, imagínate que estamos hablando de más de 5 años, o sea, eso fue, pero bastante tiempo atrás. Entonces, esa fue la situación. Muy bien. Don Alex, Dime, Luis Fernando, ¿cómo te va? me escuchan, me Ahí está viendo, me te escuchan estoy bien. escuchando, sí, te estoy escuchando. Bueno, antes de tratar el tema seguir, yo quise colocar aquí esta presentación porque para que no se vea así como tan mal la pantalla. Pero entonces, Luis Fernando me ha ¿La escrito, negra? sí, cuando estaba así en negra, les cuento, Luis Fernando me ha escrito, los tenía un tanto abandonados porque me ha escrito, pero yo sé que me ha escrito, pues no he leído bien, pues con claridad, porque Justo de eso le quería hablar. digamos que desde el fin de semana hasta el día de hoy he estado trabajando pues en algo que de pronto ya, no sé si a ustedes les alcancen a informar, pero pues, obviamente los toca a ustedes porque tiene que ver directamente con su programa académico. Como les dije creo en una ocasión, normalmente los programas académicos ante el Ministerio de Educación tienen que pasar, yo le llamo así pues como para que ustedes me entiendan, pasar examen, presentar evaluación cada cierto tiempo. Entonces, un programa académico tiene de parte del Ministerio de Educación Nacional la aprobación para trabajar o funcionar alrededor de unos 7 años. Cuando se cumple ese tiempo, y si la institución que lo oferta desea seguir ofertando ese programa académico, entonces tiene que decirle al ministerio, mire, vean, ya dentro de poco el registro que usted me aprobó en tal tiempo ya se va a vencer. Yo tengo el deseo de seguir ofertando este programa académico. Entonces aquí presento los documentos y esos documentos pues, se le llama un documento maestro donde se presentan pues todas las condiciones que el ministerio exige para que un programa académico pueda seguir siendo ofertado. Entonces sucede que todo parece indicar que nosotros estamos esperando pues de parte del ministerio el momento para hacer esa presentación. Entonces, todo parece indicar que ya lo vamos a hacer ahora cerrando este mes. Entonces, me imagino que a ustedes de pronto los convocarán, porque normalmente dentro de eso siempre hay un momento donde el ministerio, las personas pues que están haciendo la visita, gustan de hablar con los estudiantes que son activos. Entonces, como ustedes son estudiantes activos, me imagino que más adelante les podrán decir, chicos, vean, solicitamos muy comedidamente nos colaboren con. Entonces, me imagino que eso en algún momento se lo van a decir. A no ser que de pronto estén considerando hacerlo con los que estén ya, que llevan más tiempo y que conocen un poco más el programa y la institución misma. Entonces, no lo sé. Pero entonces el asunto es que ese proceso lo vamos a tener cerrando este mes. Entonces, como yo apoyo también en esa parte, les cuento que pues ya obviamente teníamos mucho trabajo adelantado, pero siempre corresponde la labor pues de organizar algunas presentaciones,
de actualizar datos, especialmente eso, porque es que nosotros hace un año habíamos solicitado eso. Y eso debió haberse dado al menos hace 6 meses, ¿no? Por tardar. Entonces, el ministerio tenía represadas muchas de estas visitas. Aparte de eso, pues la situación que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, pues ya llegó el momento de presentarnos ante ellos. Entonces, eso me ha tenido ocupado. Solamente estaba teniendo lo que son las clases que me corresponden y desde luego trabajando pues en eso que les digo. Entonces ahí tengo muchos mensajes, no solamente de ustedes, sino de otros chicos que están acumulados. Entonces no les he podido dar respuesta por eso, pero ahí sí me excuso con ustedes. Pero no ha sido pues por ningún factor que sea considerable de vagancia o descuido, sino que realmente eso me ha tenido ocupado. Incluso ahora que estábamos pues por ingresar, cuando yo vi que ya se iba a cumplir el tiempo fue que le escribí porque estaba precisamente subiendo una información que había trabajado hace 2 días, el día de ayer y hoy. Entonces, como mañana la tienen que presentar para ponerla, someterla pues a revisión, yo tenía que subirla antes de empezar a hablar con ustedes. Entonces eran una información que cuando uno la sube al correo es pesada, porque un archivo de 30 megas para un correo normal es pesado. Entonces tocaba subirlo primero a un drive, generar el vínculo para luego sí ya enviar para aquello. Entonces eso era lo que estaba haciendo cuando le escribí. Así, chicos, que ya contextualizándolos, entonces pregunto, nosotros tenemos para hoy pues también un trabajo. Entonces no sé si ustedes ya lo tienen listo, ustedes me dirán. O si no, no sé, como lo que me iba pues, a comentar Luis Fernando, que me dijo de eso precisamente iba a hablar. Porque de acuerdo a cómo está la situación, pues también tenemos la posibilidad de empezar este tema que está allí en la pantalla, hacer pues el proceso de introducción al mismo y demás. Y si por alguna razón lo que hemos hablado en cuanto a presentar hoy no está completamente listo, puede ser mañana, pero pues si es para hoy, mucho mejor para nosotros. Así que les escucho. Bueno, don Alex, buenas noches. Buenas noches. Para entrar en contexto, como dice usted, partamos del primer tema. La exposición nosotros la tenemos lista. Perfecto. La estudiamos y demás. De pronto no estamos muy todavía, pues, a quién le toca qué línea y eso, pero sí la estudiamos. Cada quien sabe qué tenía que estudiar. Muy bien. Segundo, estamos hablando del proyecto. Yo le estaba hablando del proyecto de grado en el Telegram. Sí. Que había visto un helicóptero que hacían con materiales como latas de cerveza y demás. Sí. Y queremos como plantear ese desarrollo del helicóptero. Qué bien. Eso era lo que yo le estaba diciendo en el Telegram. Listo. Pero no sé si es válido. Como usted me ha dicho que tenía que mandarle a ver si usted lo veía como tal válido. Entonces, por eso, o sea, estamos aún esperando su aprobación para empezar el desarrollo. Sí, aquí entonces, ya lo estoy leyendo. Me hablas de un helicóptero a control remoto. Entonces, sí. No, yo no tengo problema. ¿Sabe qué sí se puede entonces incluir allí? De pronto si ya pueden como enviarme como un bosquejo del mismo, cómo son las características que tiene y demás, alguna imagen, entonces para ya saber más o menos. No, hasta ahora no tenemos ninguna imagen. Ya que usted me está diciendo que sí, pues ya, si Dios quiere, mañana vamos a empezar a plantearlo. Y ahí, ya entiendo. O sea, surgió fue como una idea de cosas pues que ya entiendo. Sí, pero como no está dentro del coso que usted mandó, dije, no, correcto. pero puede ser que de pronto no esté dentro de las capacidades evaluativas de él. Entonces yo tengo que preguntarle primero, porque él me va a decir, no, Luis Fernando, lo que pasa es que yo quiero esto, por esto. Entonces por eso estamos como preguntándole. Ya entiendo. Entonces, por ejemplo, usted ya nos dio el aval, ya mañana empezamos a desarrollarlo, y eso me lleva al tercer punto. Sí, señor, dígame. El tercer punto es, nosotros tenemos entonces el proyecto de terminar el tema de mecatrónica, y tenemos 2 talleres pendientes de laboratorio. El del sábado pasado. Ajá, sí, señor. No sé si este sábado usted también tenga planeado dejar otro taller. Yo le pediría que no. Le pediría de antemano que trate de no dejarnos más talleres.
Sí. porque la verdad estamos colapsados. Ajá. Tenemos el taller, o sea, como ha estado virtual, de pronto no sé si es más fácil o es más académico que los profesores dejen muchos talleres y tenemos muchos talleres. Yo Ya, lo hablo por los dos porque pues Nico y yo vemos las mismas clases. O sea, él tiene entiendo. la misma cantidad de talleres que yo. Mm, Gracias a Dios su materia pues la damos en grupo y la podemos desarrollar pues de buena forma. Lo que le agradecería es que este fin de semana ya. No, de hecho, en el caso particular mío, con presencialidad o sin ella, pues como ha tocado ahora, no, yo siempre les dejo trabajitos para hacer porque yo busco que siempre, desde luego que yo soy consciente que hay otras asignaturas. Entonces, por ejemplo, cuando un grupo me dice a mí como ustedes lo están haciendo ahora, uy, profe, a ver si de pronto, entonces, si de pronto yo tenía algo planeado, yo les digo, bueno, yo tengo planeado esto, puede ser que lo aplace o puede ser que entonces lo envío, pero entonces no les envío otro para que lo logren completar. Bueno, ahí yo siempre llegamos a un acuerdo Es con que los sí, la verdad, muchachos. lo que dice Fernando, Ujú. es que estos últimos días hemos tenido demasiados trabajos. Me imagino, Ya claro. hemos tenido por ahí unos 15 como trabajos. estamos en cierres, entonces Ujú. claro. Sí, todo tiene que ver con eso. Pero no, no hay ningún problema. O sea, Y les aparte no, agradezco. la verdad me Sí. gustaría este fin de semana tratar de dejar desarrollado el tema del helicóptero para que usted ya suba esa nota y ya quede completo. Porque Y es lo se que yo te desarrolla decía esa la vez cosa. pasada. Yo te decía, no, vea, cuando sucede que en el consolidado anterior, pues ustedes saben que ahí quedó una nota que quedó, pues, digamos, sin ubicar, que es precisamente la del primer avance. Incluso en la semana que ya terminó el sábado anterior, era el segundo avance. Entonces, no, trabajenlo, háganle, que como Dios les sirve, Fernando, cuando ya tengamos ese primer avance listo, yo puedo corregir allí la casilla para que ustedes les pueda subir mucho más en la ponderación, porque yo soy consciente que ustedes han hecho un ejercicio, un trabajo pues serio, dedicado. Entonces, muchas veces es obvio que cuando uno de pronto es consciente que se ha esforzado, y tal vez la nota como que no refleja mucho eso, a uno como que a veces no le cuadra mucho, ¿verdad? Pero no, 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 o sea, tranquilos que lo importante es que Ah, ustedes bueno. lo trabajen, lo puedan trabajar y yo con mucho gusto les atiendo y entonces ya cuando ya tengamos eso al día, todo eso se va ajustando y ustedes van a dar cuenta que todo se va a ir reflejando ahí Le paulatinamente. agradezco mucho la comprensión, No, Analia. no, no, Este yo fin en de ese semana sentido, nosotros vamos a intentar dejar eso ya full. Que perfecto, se pueda, muy bien, lo más probable es tratar de ya dejar el como tal el instrumento ya armado, funcional, ajá, grabarlo de varios ángulos y que usted sí, pues qué bien, tenga varias pruebas, porque como no estamos en presencial, entonces vamos a tratar de que lo vea de varios ángulos, va a tratar de tomarle fotos en el durante, en el antes, el durante y después, ajá, todo eso, qué para que bien. usted tenga todo ese tema y se lo va a mandar por Word, y vamos a mandárselo por Word con imágenes, el texto que hicimos, por qué y demás. Listo, perfecto, perfecto. No hay ningún problema, me parece muy Y la bien. exposición sí la tenemos, profe. Listo, entonces hagámosle. Hagámosle, los escucho y entonces voy a parar aquí de proyectar esta. Y entonces, cuando ya ustedes terminen, seguimos con la introducción del nuevo tema. Ahí Ok. tienen la habilitación para que presenten Nico es el su, que tiene la su diapositiva. archivo. Listo, muy bien. Profe, un momentico que es que me empezó a sangrar un poquito la boca y deme un segundito así, por favor. Listo, Nicolás. Creo que yo la tengo en el teléfono. La comparto mejor yo, Nico. Pues soy del celular aquí pegado casi que al deco, profe. No sé si Nicolás me habrá escuchado. Parece que no. No, ya me pidió un momento. Oh,
Listo, profe, ya te voy a compartir pantalla, ¿listo? Muy bien, ok. Listo, bueno. Ese trabajo va en corte al taller número 9, que dice la generación. Ya. Características para el 2030. Esta actividad data de un documento que nos mandó el profesor sobre el Smart Grid, que son las fuentes de energía renovables. Bueno, empecemos primero con esto. La generación de energía renovable se ha convertido en un objetivo fundamental para Latinoamérica, siendo una región especialmente privilegiada geográficamente para la tarea, o sea, dar a conocer sus fuentes de energía potentes, con vastos recursos naturales que favorecen el desarrollo de las industrias. Aclarando esto prácticamente, serían los pozos de agua que poseen aquella fuente eléctrica que nos da a nosotros el privilegio de tener energía. Características, principalmente lo que nos explican en el taller. Para el año 2030, la capacidad necesaria tendrá que ser aumentada en el 50% para poder afrontar la demanda futura. Al momento de realizar proyectos a gran escala, se deben incrementar costos, se incrementa un consumo, ya que esa red de Smart Grid o prácticamente fuentes eléctricas nos da a nosotros el privilegio de compartir, de distribuir energía. La otra característica, la necesidad de mejorar la seguridad del suministro eléctrico y la eficiencia del sistema. Al momento de modernizar, al momento de agrandar los sistemas eléctricos y los programas de actualización se deben incrementar por encima del 100% prácticamente. Tenemos una fuente, y si esa fuente no la alimentamos con más sistemas eléctricos, no podríamos progresar. Esto lo hablamos al 2030, o sea, nos falta demasiado. Favoreciendo así la creación de nuevos puestos de trabajo y fomentando la inversión extranjera. Al momento de completar dichos puntos anteriores, la empresa debe, por obligación, expandir sus puestos de trabajo, ya que desde el punto clave de aquella ya que el punto clave de aquella empresa debe fomentar más ingresos a la inversión extranjera. Permitiría compensar los picos de alta demanda de consumo en algunas zonas, ya que todas las zonas no van a tener cobertura ante ese sistema eléctrico, se va a explotar prácticamente la economía. Nos van a pedir prácticamente un 75% de consumo más y un 75% de consumo en gastos. O sea, esto lo hablamos con 2030. Ese 2030 nosotros tenemos que ya modernizarnos prácticamente. Dale, Luis. Listo. Teniendo en cuenta lo que estaba diciendo mi compañero Nicolás, no sé si me escuchan bien. Me avisan, ¿vale? Sí, ahí escucho bien. Listo, profe. Teniendo en cuenta lo que exponía mi compañero Nicolás de las Smart Grid, partamos de la instancia de la importancia que puede generar en Colombia que empresas multinacionales hagan inversión. Y a veces la inversión no solamente es monetaria, también es ideológica. Estados Unidos es pionera, una vez más, en el tema de las Smart Grids. Es más, casi que por normativa, sus empresas más influyentes en el tema de las Smart Grid tienen, ¿cómo poderlo decir?
tienen el esquema muy bien planteado para traerlo a Latinoamérica, no solo a Colombia, sino a Latinoamérica. Y esa es una de las maneras en las que países como Estados Unidos, Inglaterra, empiezan a invertir en Sudamérica y Centroamérica. Colombia tiene estipulado de aquí al 2030 mejorar en un 50% su eficacia en las redes inteligentes del suministro de energía, partiendo de la idea de sus redes públicas, ya que Colombia cuenta con unas redes de energía públicas muy estables en algunas de sus ciudades capitales, como Cali, y otras ciudades capitales que sí cuentan con nombres de empresas privadas de jurisdicción pública. Es ahí donde se empieza a hacer el énfasis de cómo funcionan las Smart Grids de Estados Unidos. Dale a la próxima diapositiva, porfa. ¿Será que no me escucha? ¿Me escuchan? Bueno, entonces, considerando, la pregunta en sí es, ¿uno considera que es viable de aquí al 2030 que Colombia tenga un 50% en la mejoría del rendimiento de las redes? ¿Es viable? Si hacemos un balance de cuando se trata de los avances de Colombia con el impulso del extranjero, sí, sí es viable. Es viable porque Estados Unidos ya es un país muy bien establecido en esas redes, que tiene muy buenas bases, muy buenas normas, y literalmente es copiar lo que está allá. Lo único que implicaría una dificultad es el manejo de nosotros mismos, el manejo que tienen los colombianos, y partamos de la distancia de la corrupción. Yo creería que sí se puede. Personalmente leí el esquema, me parece viable, me parece posible, pero siempre y cuando se estipulen unas normas muy sólidas, Y unas porque bases. es el Estado. ¿Ah? Ahí entra el Estado prácticamente. ¿Ah? Unas bases donde el Estado evite el tema de la, no sé cómo, el nombre así bien específico, la competencia, o sea, que contratan a conocidos y no empresas, pues, que sean formidables. Entonces, esa es la primera inquietud que hacían en el esquema de encuesta, que si Colombia no tenía unas bases viables para escoger bien dónde iba a ser el énfasis de sus smart grids, se iba a perder el avance. Entonces, para mí es posible siempre y cuando Colombia sea muy, muy, muy delicado en el tema de cómo va a impartir, cómo va a dividir y cómo va a consolidar sus redes. Dale a la próxima. Colombia se debe de fomentar la visualización de que estamos avanzando en tecnología. No estamos no estamos en lo que hacíamos hace 70 años. No estamos en el televisor de perilla. O sea, prácticamente Colombia sí o sí se debe modernizar. Para el 2030 la gente ya tiene que tener una conciencia de que no va a ser lo mismo. O sea, estamos dando paso a paso y la gente se está dando cuenta el paso a paso de lo que se va a empezar a fomentar dentro de nuestras redes eléctricas. Va a llegar un punto donde esta Smart Grid va a llegar a afectar un poco a las poblaciones de bajos recursos. Pero ¿qué pasa? Ahí donde el Estado debe entrar, debe fomentar debe afrontar aquella barrera que se le está colocando para poder así hacer una Colombia mejor. O sea, todo esto prácticamente viene desde nuestros superiores. O sea, los que somos estatus 3, 4, 5, tenemos la posibilidad de implementar esas nuevas tecnologías, de poder modernizar nuestras casas, de colocar nuestras Nico, casas. Dime. ahí, antes de que continúes, me gustaría hacer un paréntesis. ¿Me escuchan bien? Sí. Partamos de la idea que Colombia fue encuestada en 376 países y Colombia mantuvo el puesto 84 en el tema de sus accesos tecnológicos. Eso habla bien de cómo ha ido Colombia encaminando su avance tecnológico, ya que estás en ese tema. Colombia ha hecho muy bien énfasis en cómo sus avances tecnológicos, y pese a que el peso está muy devaluado, está devaluándose cada vez más, no ha sido impedimento para que mantengamos un buen avance tecnológico. Continúa, Nico. Profe, nosotros aquí le queremos hacer una pregunta. Sí. Usted como persona,
como persona ya racional, que ya piensa un poquito más a futuro, ¿a usted le gustaría en estos momentos modernizar su casa en tecnología? En este momento, considerando algunas proyecciones que tengo, por ahora no, pero pues desde ese punto de vista te lo respondo, pero digamos desde el hecho de que valoro la importancia que tiene y las ventajas que ofrece y demás, yo te digo que sí, yo te digo que sí, porque de todas maneras, ¿qué ocurre? Miremos nada más un ejemplo sencillo. Si esta situación coyuntural de la actualidad se hubiese dado, pues estamos en el 2020, entonces hablemos del año 2000, justo el año 2000, 20 años atrás. Entonces estaríamos muy críticos. ¿Por qué razón? Porque hace 20 años pues ya teníamos acceso a la red, ¿sí? Internet se está ofertando a la comunidad mundial, a la gente, pues ya más o menos como desde el año 94. Pero del año 94 hacia atrás ya Internet tenía una historia más o menos aproximada a unos 30 años, ¿sí? Entonces, si hace 20 años se hubiera dado la situación de un virus como el de ahora, que tuviera el mundo incomunicado, que tuviera el mundo pues así en pandemia, en modo pandemia. Hoy estaba leyendo un comunicado del rector de la Universidad del Valle emitido el día anterior, donde él expone claramente, mientras la situación pues de los contagios, las muertes sigan creciendo como viene en los últimos días de manera acelerada, él no va a autorizar ningún ingreso al campus de Cali, al campus de Buga, al campus de Palmira, al campus pues, de las diferentes sedes. Por ahora está restringido ese acceso a los campus. Entonces, el uso de la tecnología es bueno cuando tiene, como siempre reza en los diferentes textos, en los diferentes artículos donde se habla de sus ventajas, cuando es para el servicio de la comunidad. Entonces, hace 20 años nosotros no podíamos estar por lo menos en ese momento en clase. Entonces, cuando los chicos me dicen, pero es que mire que de todas maneras, uno por los laboratorios, entonces yo les digo, sí. ¿Qué les digo yo? Es que eso es verdad. Entonces, lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que pedir en su momento es que se nos habilite, porque esto con la ayuda de Dios y con el juicio de todos y el buen trabajo de todos, esto no puede quedar en la eternidad. Tiene que llegar un momento donde ya podamos volver a ir paulatinamente recuperando nuestra normalidad. Entonces, cuando llegue ese momento, y cuando ya, digamos, las situaciones vayan cambiando a favor de todos nosotros, entonces uno tiene que decir, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? O sea, digamos, cuando uno habla pues a nivel de institución, porque es importante que nosotros podamos, desde el punto de vista de aquellos aspectos que son fundamentales para nuestra formación, entonces recuperar esos escenarios, mirarlos para fortalecer lo que se hizo a distancia o en esta modalidad PAT. Y eso es algo que, digamos, en muchas instituciones y las nuestras son conscientes de eso. El punto es que nos toca, pues, como esperar un tanto más para poder llegar allá. Entonces, reiterando nuevamente mi respuesta, sí, porque es que cuando uno piensa en las bondades que eso tiene, es muy relevante. Además, fíjense que esto que estamos nosotros hablando está para un tiempo no mayor a 10 años. Puede ser que cuando se cumplan los 10 años hayan algunas cosas que falten todavía dentro de lo que está proyectado, ¿cierto? Por diferentes situaciones. Hay que tener en cuenta nada más el hecho de que cuando se hizo esa proyección no se tenía, digamos, presente que iba a haber COVID. No se tenía presente que iba a haber virus. Entonces, eso obviamente que afecta muchos procesos, eso hay que entenderlo. Entonces, supongamos que no está para el 2030, pero que por lo menos se logra en un amplio porcentaje 5 años más adelante, en el peor de los casos. Entonces, hablemos del 2035. Entonces, uno dice, bueno, 2035. Entonces, ¿qué será que mi vivienda debe tener? ¿Qué requerirá mi vivienda para que cuando llegue eso,
Entonces yo por lo menos no me vaya a ver como tan atrasado o tener que correr a hacer las cosas a la carrera, no, sino que ya uno por lo menos ya están las cosas pues muy Y preparadas, muy eso adelantadas. nos lleva a la otra pregunta que le voy a plantear. Dale. ¿Qué tanto cree usted, comparando hace 20 años atrás y el presente, que es factible que una persona consiga un panel solar y lo ponga a funcionar, que lo utilice? ¿Qué tan Bueno, viable lo considera? o sea, Haga el que hay comparativo de 20 años atrás. ¿Cada cuánto usted veía un panel solar funcionando? 20 años atrás, Sí. 20 años atrás, por lo menos en nuestro territorio, el porcentaje es muy pequeño, Sí, muy porque pues pequeño, claro. hay que tener en cuenta que el tema de sacarle provecho a la energía solar surgió en 1839, ¿no? En Ajá. Europa, en Francia, para ser más precisos. El avance de allá al de aquí es, no, Sí, mejor dicho. claro, claro. Entonces, por eso la pregunta es a usted, que es un hombre mucho más recorrido en el ámbito, sobre todo en el ámbito de las tecnologías, pues por sus carreras, sus directrices. Entonces, ahora, en el hoy, en el presente, ¿qué tan viable es? ¿Usted cada cuánto ve a alguien que tenga un panel solar, que lo emplee, que lo utilice? Es que iba a decirles y les voy a decir que hoy día el asunto es más bien como cultural, ¿sí? Lo veo yo así, porque fíjate que, digamos, el tema ya es conocido por un amplio porcentaje, un buen número de personas. Pero aún así, en la actualidad, uno que observa que por lo menos si uno hace un estudio de mirar o hacemos pues una encuesta en todos los hogares para ver quién tiene ya instaurado allí, así sea para que le alimente la conexión al televisor o al computador, un ejemplo. O al aire acondicionado que gasta Exacto, tanta energía. exacto. Entonces sucede que el porcentaje de quienes digan sí debe ser muy pequeño, no debe ser todavía muy grande. Entonces, yo creo que eso con el tiempo va a ir creciendo, ¿sí? Lo que pasa es que tal vez no se va a dar con la rapidez que uno esperaría, porque lo digo por una sencilla razón. Veamos la situación actual. La situación actual, incluso gente que es, digamos que uno dice profesional y que uno puede decir que por ser profesional y tal vez tener pues digamos pues como una formación pues que de alguna u otra manera le diferencie de la media de las personas. Cuando llegamos a este tema y que ya teníamos que estar en las casas y demás, más de uno tuvo que ligar a mejorar sus conexiones a Internet. Y entonces yo cuando vi eso, yo dije, güey, ¿por qué? Si uno, por lo menos para mí, la conexión a Internet para el trabajo que yo realizo, muy a pesar de que no es un trabajo pues que yo siempre esté trabajando desde la casa, les cuento que para mí Internet es clave. Les voy a contar. Cuando a mí me llaman a ofrecerme, señor Calero, mire que lo que pasa es que le estamos llamando por su buen uso del servicio, bla, 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 bla. Entonces, la idea es que usted migre, usted está en ese momento en la categoría tal, y eso le permite tener tales canales, y entonces la idea es que usted migre a partir de ahora a tal categoría, donde se le ofrecen más canales deportivos, y bueno, entonces yo les escucho y yo digo, no, ¿sabe qué? Si usted a mí me dice que me va a ofrecer más ancho de banda, y que de pronto ese ancho de banda no me va a demandar pues un precio muy grande en la factura y demás, de una le digo que sí. Porque es que si usted me va a ofrecer a mí más canales, yo le digo que no porque yo veo muy poca televisión. Si eso que usted me está ofreciendo me lo puede cambiar por más ancho de banda, negociamos. Y siempre es así. De hecho, cuando a mí me llamaron en su momento para decirme, le vamos a cambiar la forma de conectividad, o sea, ya no va a ser con el sistema tradicional, sino que se lo vamos a hacer con fibra óptica y todo. Yo les dije, listo, ¿qué hay que hacer? Entonces yo les dije, yo tengo un problema, lo que pasa es que yo trabajo en estos horarios. Entonces, si ustedes me dicen a mí un horario que ustedes se comprometan, que viene el técnico, los técnicos para hacer ese cambio, yo los espero.
pero tiene que ser en ese horario, porque yo mantengo muy ocupado. Entonces, y así fue y me cumplieron. Incluso es más, fijamos un fin de semana para eso y no le dieron problema. Entonces, el asunto es que si en estas cosas que ya son una realidad, que son, digamos, ya esenciales para el trabajo de muchos, hay gente que no tenía como el empeño, ahora fue que lo vino como a ver como una necesidad real. Entonces, para cosas que de pronto es normal que de pronto el costo inicial pueda ser siempre considerable, porque ¿qué pasa? Si uno lo va a hacer de cuenta de uno, entonces uno ya se tiene que poner en la tarea de mirar cuántos paneles, entonces cómo va a ser la parte del inversor, si yo voy a tener unos condensadores o capacitores para el almacenamiento de esa energía, para utilizarla pues en la noche, cuando sea el momento, por decirlo pues de esa forma. Entonces eso obviamente que tiene un costo. Entonces la pregunta es cuánto están interesados en asumir ese costo. La otra es, supongamos pues que uno no lo va a hacer uno mismo, sino que uno va a contratar el servicio de una empresa que lo haga. Entonces, como por ahora la demanda es muy cerrada, es muy pequeña, seguramente también los costos pues Esto demanden, implica costos más elevados. claro, los costos se elevan por eso. Entonces, por eso es que yo les digo que, porque yo he hecho todo ese análisis, y incluso fíjense que hoy día tenemos una ventaja de que las últimas tecnologías de paneles solares, no tengo presente el precio en pesos a cómo está, pero sí sé que han mejorado en lo que tiene que ¿Le ver puedo con decir en la cuánto? generación. ¿Cuánto está? Un panel solar hoy día vale 300. ¿Qué medidas? ¿Cuánto entrega? ¿Cuánto entrega? No sé, pero la medida sé que es, espera, no me acuerdo cuánto está. Pero en sí, espera, no me va a ir tanto en el énfasis de cuánto está el panel, sino Sí, las baterías. ya. Esas aún son muy costosas, que es como tal, ¿cómo decirlo? Lo que optimiza el que uno compre un panel solar. Y esas sí están costosas, están en más de 1.000.000, profe. Imagínate. O sea, es decir, hoy día vale menos un panel, pues no es muy grande, es un panel, no me Ujú. acuerdo muy bien la medida, pero la batería, siendo pequeña, igual todavía está muy costosa, la que Mm, almacena. Está en poco más de 1.200.000. ya ahí Entonces, está. ahí ya hay como una diferencia. Y Ujú. retomando el tema que usted dice del estudio, algo que tiene planeado hacer el gobierno colombiano, porque estamos como haciendo énfasis en el gobierno colombiano, que es el que Sí. tiene la responsabilidad absoluta, es eso, justamente, obligar literalmente a empresas primero, empresas grandes, a que tengan mínimo entre un 25 y 40% de optimización en cuanto a paneles solares, para que la demanda de este mismo haga que baje la mano de obra de ese. Eso es uno de los planes que tiene el gobierno de contingencia. Ahí está. Pero sí, como les digo, esa es una situación que siempre hay que tener ahí presente, porque de todas maneras, pues eso es un tema actual. Lo otro, ahora, ¿cuál es el temor que muchas veces surge en muchas personas? Fíjense que cuando uno mira el caso, yo lo he escuchado en noticias, sin embargo, pues de pronto pues no le he hecho seguimiento, pero en las noticias que por momentos suelo escuchar, entonces en España todo parece indicar que si hay una conciencia, o así no haya sido conciencia, sino que haya sido por otros factores, pero la mayoría de casas sí tienen pues lo que son los sistemas por paneles solares y demás. Entonces, Profe, yo le puedo aportar algo ahí. dale, Yo, yo viajé por toda Europa, ¿sí? sí, Yo viajé por Francia, estuve en París, estuve en Roma, estuve en Italia, bueno, viendo la circunstancia en el momento, la gente con la que tuve contacto me explicaba de que los paneles solares allá eran demasiado eficientes, ya que primero tenían un costo muy barato. sí, Segundo, lo utilizaban primordialmente la gente de pueblos. Yo me hospedé en Barcelona, en un pueblo, junto con un amigo, uh-huh. y prácticamente las personas nos contaban que les llegaba el recibo
por prácticamente la mitad de su servicio eléctrico. Ya. Entonces favorece demasiadamente el consumo, ¿sí? Entonces ellos me decían, nuestra forma de ahorrar energía es poner a calentar nuestras baterías del panel solar y a las 6 de la noche apagarlas, ¿sí? Para que ese consumo de energía no se abastezca para la noche. España es una cultura la cual no se trasnocha, o sea, la cultura española no se trasnocha. Ellos a las 10 de la noche prácticamente están dormidos, ¿sí? No es como nosotros aquí hasta las 12 o 1 prácticamente, ¿sí? Entonces, ellos por eso no consumen tanta energía, por eso les favorece mucho a ellos, ¿sí? Ya. Sí, entonces eso que tú dices es la verdad y lo que iba a notar es que por lo menos en España lo que yo he escuchado hasta hace un tiempo, me imagino que seguirá la queja igual, había una queja porque allá el gobierno español, el Estado en este caso, pues implantó en su momento un impuesto que le llaman allá coloquialmente el impuesto del sol. Entonces, ese ahorro, ¿la queja cuál era? Que ahí fue donde me enteré del asunto. No sé si tú llegaste a escuchar algo sobre eso. Que la queja era que listo, ellos venían haciendo un ahorro considerable, como tú acabas de notar, pero que prácticamente ese ahorro se le estaba perdiendo con el famoso impuesto. Porque, porque pues como ya un buen porcentaje pues, de personas ha migrado a estos sistemas fotovoltaicos, el asunto es que pues la situación y la queja estaba por ahí. Como te digo, no sé en la actualidad cómo está el tema, porque por lo menos ustedes han visto que la sociedad española, cuando así tengan diferencias políticas y todo el asunto, pero cuando ellos consideran que tienen que salir a marchar a protestar, salen. Y uno ha visto cómo incluso en su momento cuando hubo unos asesinatos, dirigentes políticos digamos, de, digamos, de ideas o orillas distintas en cuanto a sus concepciones y demás, salían juntos, porque ya tienen muy claro, pues, situaciones que de pronto a nosotros acá como sociedad nos falta todavía. Al menos, pues, aquí tenemos un problema de polarización muy grande que ustedes, pues, han visto. Entonces, eso realmente en vez de, digamos, de ayudar, pienso yo que antes se empeoran las cosas. Ojalá esa polaridad y esa polarización que se tiene mejor, pues pueda de alguna u otra manera, pues como cambiar, ¿cierto? Y eso no quiere decir que todos tengan que tener las mismas ideas o del punto de vista político, pues el mismo criterio, ¿no? Cada uno puede tener sus ideales, pero me parece que la polarización no hace mucho bien. Entonces eso era pues lo que les quería compartir. ¿Qué más tienen para anotar? Tenemos dentro del trabajo una pregunta que nos dice, ¿qué puedes concluir dentro del Smart Grid al 2030? Prácticamente el estudio de este hace un énfasis a cómo serían nuestras redes eléctricas en el 2030. Gran parte de las ideas que aporta este estudio son muy revelantes, ya que poseen una muy buena estructura de desarrollo, unas características muy fascinantes y finalmente el proyecto de Smart Grid. O sea, se encuentra ¿cómo se dice la palabra? En consonancia con otras iniciativas del gobierno en relación a su compromiso con la reducción de emisores, o sea, la persona que recibe ese servicio. Entonces se puede concluir que, o sea, prácticamente ese lo podemos concluir, ya lo dijimos anteriormente, entrando en contexto, prácticamente lo dijimos, junto a la sociedad, junto al gobierno, se podría concluir que el Smart Grid haría un gran énfasis durante el 2030, ¿sí? ¿Cómo nos puedes aportar ahí, Fernando? Listo. El Smart Grid, en cuanto al concepto, Él es tan poético
como la Constitución colombiana. Pero hay varios temas que hay que combatir, ¿no? Que el gobierno debe plantearse firmemente si quiere llegar a la meta de progresar un 50%. Y la pandemia, yo diría que redujo esa posibilidad hasta en un 25%, teniendo en cuenta de que, primero, no, todavía no estamos ni siquiera a puertas de salir de la misma, partamos ya de esa idea. Este año casi que se echó a perder para el tema del desarrollo de las Smart Grid, porque el gobierno va año a año, ¿no? Sí. No es que un año antes de las Smart Grid empiezan, no, ellos van año a año y varios proyectos que tenían, entre ellos empezar a implementar más los paneles solares, que uno ya ve, por ejemplo, el caso de Alcosto, que ellos sí tienen un tema de una, se me olvidó el nombre. Bueno, ellos tienen una sostenibilidad del 30% en sus redes por los paneles que tienen. No sé si el profesor ha ido de pronto y ha visto que ellos hacen alusión del mismo, se sacan pecho de eso. Antes de ser impuesta la normativa, ellos ya están en esa. Entonces, la proyección para el 2030, siendo positivos, leyendo el esquema y todo, yo no creo que el 2030, si no hubiese pasado la pandemia, hubiésemos llegado al 50%. Sí hubiésemos avanzado en un 35% y para mí es un avance grande, un 35% para el tema de nuestra nación, pero no un 50%. Es fascinante, tiene buena estructura, se van a guiar con conceptos que ya están establecidos, hay empresas que lo van a apoyar, pero no considero que de aquí al 2030, aún si no hubiese habido una pandemia, hubiésemos llegado al 50%. Otra cosa que tenemos que tener ahí es, por otro lado, tenemos que tener en cuenta el mapa de la ruta Smart Grid Colombia Visión 2030. ¿Sí? Eso no va a empezar justamente en Cali, o sea, puede empezar en otro lado, puede empezar en Bogotá, se puede empezar a expandir, depende a lo desarrollado. La infraestructura de medición avanzada es una tecnología madura y actualmente hay disposición en el mercado ya para vender. En el marketing, o sea, poner casas inteligentes, o sea, tener un fin del proyecto. Sin embargo, o sea, el mismo estudio no considera inminente la implementación de funcionalidades como tarifas por hora. ¿Sí? O sea, Smart Grid diría derecho, no que te vamos a cobrar por tanto tiempo utilizar este sistema, no. O sea, eso es una cuenta común y corriente. Eso es lo que vamos a concluir del Smart Grid. ¿Algo más para decir, Fernando? ¿O ya? Qué pena, tenés el micrófono silenciado. No, hasta ahí pude yo hacer énfasis y leer, pues, además, para mí la otra información que encontré era, pues, balbuceaba mucho o especulaba, y desde que entró la pandemia, no hay resultados que lleguen, o sea, se ha pausado todo. Eso yo Sí, concluyo ahí, profesor. yo también ya finalizo hoy. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, el Smart Grid Colombia Visión 2030, como le decía, ya es prácticamente ese logo. Y ya, muchas gracias por atendernos, profe. Ok, 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 muy bien. Entonces, bueno, ahí quedamos ya con ese logro del tema del Smart Grid, pues ya nos corresponde a nosotros estar pendiente, atentos a lo que vaya sucediendo. Incluso me parece que esto pues es muy bueno que ya por lo menos ustedes lo conozcan. Y desde ya creo que es válido extenderle la invitación a ustedes para que como estudiantes de una carrera, de un programa académico que tiene mucho que ver con la tecnología, que va de la mano y que a partir del mismo se sustentan pues todos esos desarrollos que nosotros observamos, siempre ustedes tengan un espacio para estar atentos a lo que se vea
como avance tecnológico. Estar atento, bueno, listo, ya me di cuenta de la Smart Grid, en Colombia hay un proyecto para el año 2030, entonces, bueno, ¿cómo va eso? Eso, como decían la otra vez cuando le manifestaban, es que es bueno por cultura general saber las cosas, o algunas cosas, o al menos estar enterado de lo que eso representa. Entonces, pues todos nosotros tenemos de acuerdo a lo que nos identifica dentro de la sociedad y lo que es nuestro quehacer diario, entonces hay asuntos que para uno se convierten en una obligación, ¿sí? Entonces, aparte del rol que ustedes tienen cada día, en este momento ustedes son estudiantes de mecatrónica. Entonces, si bien no estoy diciendo que tengan que saberlo todo, porque pues decir que se va a saber todo, absolutamente todo, es como estar indicando que ustedes van a estar con el conocimiento claro de lo que sucede con las diferentes máquinas, las diferentes referencias de autómatas, los diferentes programas, o sea, es decir, uno tendría que estar pues realmente para decir que lo sé todo, al tanto de todo. Y cada día, nada más con el hecho de uno ponerse en la tarea de revisar en YouTube todo lo que observamos acerca de diferentes temas, de las personas pues que en sus canales publican su conocimiento, que lo comparten, empresas pues que ahí también están, digamos, casi que a diario compartiendo nuevos desarrollos, nuevos avances, uno se da cuenta de que realmente hay muchas cosas que uno finalmente las ignora, pero que de todas formas lo interesante que uno puede resaltar ahí es que al menos eso es como cuando uno escucha las noticias y uno dice, sí, yo me enteré que en tal lugar, ¿cierto? Tal cosa. Entonces, el asunto es que va a llegar el momento en que ya ustedes, dentro de lo que va a ser el rol que ustedes van a realizar como mecatrónicos, seguramente de todos los temas que van a estudiar, va a haber uno que los va a impactar, les va a llamar más la atención y de acuerdo al rol que ustedes desempeñen cuando ya salgan al ejercicio de aplicarlo, de vivirlo ya de manera materializada, pues ya sea en una empresa propia, en una empresa familiar, en una empresa pues de las que ya existen o alguna que pueda surgir en los próximos meses o años. Entonces puede ser que ya eso se convierta en la oportunidad para que ustedes se vayan por una línea y se especialicen en esa línea, que eso ya es otro caso muy distinto. Pero de todas maneras siempre es necesario estar uno un tanto como enterado de lo que es el día a día, de los cambios que se presentan, tener la oportunidad de revisar, digamos, como algunas páginas que nos dan información casi que diario de los cambios que van surgiendo, porque todo eso es necesario. Profe, dígame. qué pena interrumpirlo, pero usted tiene razón, ¿sabe? O sea, por ejemplo, lo que hemos venido viendo de todo el Smart Grid, yo no sabía nada de eso, y es como que uno como que va empapando y uno ve interesante esta propuesta, cómo Colombia piensa hacer esto, y no, hay muchas cosas, ¿no? De la responsabilidad social, ¿no? O sea, si partimos desde que empezamos hasta el hoy, hasta la hora, pues hay muchas cosas que uno ha aprendido, las normativas, los énfasis que han hecho, las ISO, o sea, hay muchas cosas que como futuros tecnólogos uno dice, bueno, yo estudié y aprendí esto y vi esto y ya sé esto también. O sea, aparte de mi carrera, también tengo estos contextos muy bien definidos. Y ese es el asunto, y eso es lo que no se puede dejar, digamos, perder, porque el tema es que pues uno tiene que verlo así. A ver, hay un detalle que por lo menos a mí me causaba mucha gracia tiempo atrás, cuando por lo menos yo tomé la decisión de estudiarme electrónica, que es mi profesión base. Yo soy ingeniero electrónico. Entonces, el asunto es que cuando la gente se daba cuenta que uno estaba estudiando electrónica,
pues las personas tenían, hoy, yo he visto que hoy por hoy esto ha cambiado, ya de pronto pues a lo que se veía en mi tiempo, pero las personas creían que por el hecho de uno decir, yo estoy estudiando ingeniería electrónica, entonces era porque uno iba a reparar pues televisores, radios, y no faltaba quien dijera algo así, yo por ahí tengo un televisor para La plancha de mi mamá está reparar, fallando. y entonces eso se veía mucho en aquel tiempo. Como les digo, hoy por hoy no tanto, y entonces por ahí a veces hay estudiantes que sí le comparten a uno cosas similares en ese sentido. Entonces, pues el asunto es que uno ya lograba entender que de pronto, pues si bien es cierto, todo eso tiene que ver sí, tiene que ver con electrónica y todo lo demás, pues dentro de la formación que uno está adquiriendo era una formación que te perfilaba para otras cosas diferentes a eso. No quería decir que uno no lo pudiera hacer. De hecho, por lo menos en su momento, a mí me gustaba, aparte pues de lo que me iban enseñando, me gustaba pues por aparte también hacer como mis propios estudios, y en su momento yo aprendí lo relacionado con los radios. Entonces yo aprendí y de hecho en su momento hice un radio, recuerdo tanto que era en amplitud modulada. Entonces yo fui pues armando los diferentes elementos, las diferentes piezas, y fue un ejercicio muy interesante. Y entonces eso me daba la posibilidad de que, bueno, como yo ya hice mi radio, entonces digamos que pues si alguien me dice, ¿me puedes reparar el radio? Pues seguramente se le puede colaborar y mirar a ver qué tan dañado o de qué trata el problema, ¿cierto? Con lo que sí no me metí nunca de lleno fue con televisores, no, eso sí nunca lo hice. Pero aprendí cositas igual. Entonces, el asunto es que de todas maneras uno cuando digamos ya se mete en este cuento, entonces pues todo lo que yo les comento es porque el propósito es, como dice uno, perfilando, ¿no? Y entonces dentro de eso es importante hacer proyecciones. Entonces uno puede decir, bueno, yo ya en 5 años al tiempo de hoy, tengo que haber terminado esta carrera. Entonces, ¿qué voy a hacer dentro de ese tiempo? Para ese tiempo, ¿qué estaré haciendo? ¿Será que estaré haciendo la profesionalización? ¿O será que mejor yo hago esto? Entonces, es bueno, siempre ese ejercicio es digamos, enriquecedor, porque de todas maneras le permite a uno avanzar, avanzar, avanzar. Y avanzar es importante porque es lo que yo les comentaba la semana anterior, que creo que tratamos un tema en relación al hecho de que, por ejemplo, a mí hay cosas que me agradan, que me gustan, que serían pues como un hobby, pero yo decía, qué bueno de pronto más adelante estudiar esto, estudiar aquello, pero cuando dentro de ese avanzar se van dando cosas que uno va perfilando como necesarias para el ejercicio, uno pues como en este caso pues en mi rol de ser alguien pues profesional, que trabajo en tal institución, en tal otra y demás. Entonces yo dije, bueno, tengo que enfocarme a aprender de este tema, a estudiarlo, porque finalmente llega el momento en que eso lo voy a necesitar. Entonces es eso, muchachos, es eso pues lo que se tiene que tener en cuenta. Y entonces, a pesar de que pasen los años, pues es obvio que hay muchas cosas que van a cambiar. Imagínense que en mi tiempo, creo que lo hablábamos también hace algunos días, lo que había de almacenamiento aparte del disco duro, eran los disquetes de 3,5 que solamente permitían un almacenamiento máximo de 1.44 megas de información. Y eso, yo recuerdo que uno siempre grababa muchas cosas ahí, o sea, pues desde luego eran otros tiempos donde las unidades o el almacenamiento pues que mandaban algunos archivos no era de pronto tan amplio como hoy. Yo les estaba diciendo que hoy envié antes de iniciar esta sesión 4 archivos y uno de ellos solamente tenía una capacidad de 31 megas más o menos, un solo archivo, ¿cierto? De todo lo que estaba pues allí como información.
Entonces, lo que a usted le demuestra a uno es que las cosas van cambiando, y así fue como años más tarde llegó pues la unidad de almacenamiento, la USD, que obviamente las USD pegaron mucho, y hoy día tenemos pues USD de 32, 64 gigas. No conozco una que sea más de 64, no me extrañaría que ya hayan de 128 gigas, pero el asunto es que eso es así. Entonces, ustedes van a dar cuenta que hubo muchas cosas en su tiempo que salieron, que pues ofertaron al mercado y no pegaron. Y quiere decir que digamos, el mercado no las valoró. O hubo otras que en su momento salieron, el mercado no las valoró, pero de pronto se esperó un tiempo y volvieron otra vez a salir, y entonces ya como que el mercado estaba listo para aceptarlas, ¿cierto? Y así es todo en esta vida. Entonces, el asunto es que cuando usted, como les digo, se va perfilando y va teniendo en cuenta entonces lo que es su profesión, y es muy juicioso aprendiendo y estando pues como enterado de cosas que finalmente pueden llegar a ser importantes. Entonces, eso le va a permitir a ya la persona, a usted en este caso, saber qué tan válido es perseverar en algunos aspectos dentro de lo que ustedes tienen planificado, o qué tan válido va a ser no seguir por ese punto, sino más vale hacer un cambio y entonces transformar eso, transformar esa idea, transformar ese propósito, transformar ese proyecto, porque finalmente eso es lo que ya uno le va ayudando a uno en la toma de decisiones. Entonces, palabras más, palabras menos, en un corto y mediano plazo, antes de que ustedes terminen este estudio, algo que va a ser importante es que ustedes tengan la capacidad de hacer una buena toma de decisiones. No quiere decir que uno no se va a equivocar, pues errores van a haber, equivocaciones se van a dar, pero la idea es que dentro de eso sea en lo que podemos denominar en un porcentaje de error, ojalá muy reducido, ¿cierto? Lo más pequeño posible. Porque la idea es que uno, pues cuando uno dice sí, errores pueden haber y equivocaciones se presentarán, no quiere decir pues que uno tenga que estar todo el tiempo de tumbo en tumbo dándose golpes. No, 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 no. Es decir, si yo me equivoco hoy, entonces ese error, ¿qué tanto me puede a mí servir para ayudarme a no equivocarme mañana? ¿Qué tanto voy yo a aprender de esa falla para que ya mañana entonces ya por lo menos no la vuelva a cometer? ¿Y qué tanto ese error que cometí hoy me puede ayudar para que el día de mañana que tenga que tomar una decisión trascendental, es como les digo, el porcentaje de error no sea tan grande, sino que sea lo más pequeño posible? Entonces, ese es el ejercicio diario de nosotros. Y entonces, cuando ya uno logra tal vez como entender eso, cuando uno ya lo logra tener presente, entonces, desde el punto de vista pues, de nuestra responsabilidad social que inicia con nosotros mismos, que eso lo hablábamos prácticamente en la primera sesión, que inicia con nosotros mismos, entonces cuando ya uno puede aprender a ser socialmente responsable, ¿cierto? Con las demás personas, y si ya mañana tenemos nuestra propia empresa o estamos formando parte de una organización, es cuando ya uno, así sea que uno no sea quien la dirige, entonces nada más con lo que uno hace, con las formas como uno las interpreta, con las formas en cómo uno maneja las diferentes situaciones que se presentan, eso desde luego no pasa desapercibido, y ahí ya uno va haciendo un aporte desde el punto de vista de nuestra responsabilidad social. Eso realmente es pues para nosotros muy relevante y muy importante. Bueno, ahí vi que se le cayó la conexión a Luis Fernando. Vamos a ver si ingresa rápidamente antes de terminar. Bueno, entonces muy bien. Ya con eso ya quedó ahí la sustentación de parte de ustedes. Ahí ya está pidiendo pista nuevamente Luis Fernando. Vamos a decirle que ingrese. Entonces, vean, aquí tengo, ustedes estaban viendo que, Qué pena, profe. tranquilo Luis Fernando, que yo entiendo.
Entonces, ustedes habían visto, ahora que estaban ustedes allí terminando, que tengo un tema que tiene que ver, que ahí seguramente nosotros vamos a tener la oportunidad de, digamos, de complementar con otras cosas que ya hemos dicho, que ya hemos hablado, el tema de lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Pero entonces, como nosotros ya dentro de poco vamos a terminar la sesión, me gustaría que antes de que empecemos a tratarlo, veamos 3 videitos que son relativamente muy cortos, que nos ayuden pues a introducirnos un poco en lo que es el tema de del desarrollo sostenible, para entonces Hágale, profe. ya con eso Hágale. ya puede hacer la introducción. Entonces ahí ya vamos llegando al final. Entonces aquí los tengo, sí señor. Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí otra vez compartir. Habilitemos para que ustedes puedan escuchar sin problema. Y entonces aquí está. Este es el primero. El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe Brundtland, publicado en 1987. También llamado Nuestro Futuro Común, este documento elaborado para Naciones Unidas alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los 3 pilares esenciales: la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. En tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Actualmente, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático o la escasez de agua, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Ahora que ya sabes qué es la sostenibilidad, recuerda actuar en el presente, pensando en el futuro. Bueno, ahí entonces nos están hablando del caso de la sostenibilidad. Por aquí viene otro tema que también vamos a tratar en la presentación, que habla sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a mirarlos. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe, sí. Muy bien. Dice objetivos. La humanidad se enfrenta a numerosos desafíos para conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar. En el año 2000, Naciones Unidas adoptó 8 objetivos para satisfacer las principales necesidades de los más pobres. 15 años después, 193 países aprobaron la Agenda 2030, que plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un nuevo horizonte con los retos más importantes para los seres humanos durante los próximos años. Se trata de 17 ambiciosos objetivos que precisan la colaboración de la sociedad civil y los sectores público y privado, cuyo éxito significaría un mundo más igualitario y habitable. La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana. Universalizar el acceso a servicios básicos como agua, el saneamiento y la energía sostenible. Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y el trabajo digno. Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes, creando comunidades y ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible. Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género. Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres. Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz y desarrollo sostenible.
Si entre personas, gobiernos y empresas conseguimos que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible, haremos del mundo un lugar más próspero para todos. De esos objetivos en su momento vamos a hablar y pues ahí sacaremos nuestras conclusiones. Y vamos a mirar este último y ahí sí ya empezamos con nuestro tema. No expression, no expression. Out my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Mad world, mad world. Entonces ahí veíamos al final la pregunta, ¿y si la decisión más inteligente fuera invertir en el planeta? ¿Sí? Es una pregunta pues importante, interesante, porque pues yo creo que para todos nosotros es claro que pues si como sociedad... Dime. Profe, ¿por qué no nos tomamos la foto antes de que de pronto se me caiga el internet? Ah, bueno, buena idea. No hay problema. Sí, Porque es que no estoy, se está como... Sí, veo que lo tienes como que un momento sí, otro momento no. Te está molestando bastante hoy. Entonces hagámoslo. Atendamos la sugerencia de Fernando. Listo, ahí la tomé. Entonces vamos a pegarla. Uy, semana anda en Francia. Sí, Nicolás está recordando. Tiene que Nicolás hablando más adelante de ese periplo que hizo por allá. Contarnos sus experiencias. Bien, entonces aquí voy a guardar. Muy bien. Entonces le estaba diciendo, pues ustedes saben que pues nuestra sociedad es una sociedad donde si tal vez la concepción fuera diferente, fuera distinta, tal vez podríamos tener presente que se tuviera una humanidad distinta, diferente y que tal vez la desigualdad no fuera tan grande como la tenemos en la actualidad. Podría ser, ¿no? De hecho, de este tiempo de la pandemia, de los meses que llevamos así, y que cada día, por lo menos desde el punto de vista pues, de la cuarentena interna o el aislamiento preventivo obligatorio, se va extendiendo cada vez más. Entonces, pues también podemos sacar conclusiones. Miren, este desarrollo sostenible, pues con lo que vimos en los 3 videos, ya nos puede dar como ideas de lo que se quiere buscar, ¿cierto? De cuál es como el objetivo, digamos, central. Y entonces ahí tenemos nosotros una pregunta, un interrogante, el cual manifiesta qué es el desarrollo sostenible, ¿sí? Y entonces aquí nos dice a nosotros de que ese desarrollo sostenible habla de algo que es la sostenibilidad,
Y cuando se habla de la sostenibilidad, entonces vamos a entenderlo como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Eso se le conoce como desarrollo sostenible. Y miren ustedes que esas palabritas económico, medio ambiente y social, o en este caso pues crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, siempre en los diferentes temas que nosotros hemos abordado al hablar de esta responsabilidad social, han estado allí presentes. Porque miren ustedes que hemos hablado de lo relacionado, que cuando hablamos de la responsabilidad social, hay tres factores que uno podría decir, tres ejes que son claves, que son la parte ambiental, la parte social y la parte económica, ¿cierto? Y entonces, mire que allí cuando ya uno logra entender eso, pues desde luego que uno ya puede observar que eso se conecta muy bien con esa parte del desarrollo sostenible. Y ustedes pueden empezar a buscar a partir de esta sesión en la red mucha información que les va a dar la idea y les va a dar la claridad de todo lo que tiene que ver pues con los fundamentos que se requieren y que se esperan y que se anhelan para ese desarrollo sostenible. Hay muchas cosas que se presentan pues a nivel de proyectos, de propuestas, de aplicarlo para que finalmente entonces pues se pueda lograr como un mejor bienestar, ¿sí? Y hay muchas cosas. Ahora, ¿cuál es uno? Pónganle cuidado, hay un detalle, incluso lo voy a presentar aquí porque me pareció muy interesante. Y entonces el asunto es que muchas veces nosotros, la sociedad, pues hablando de la sociedad, pues como todas las personas tienen sus puntos de vista, sus concepciones y demás, entonces obviamente que habrán cosas que se van a criticar, hay otras cosas que no se van a criticar, de pronto uno va a encontrar que ante situaciones que deberían ser censurables, entonces uno a veces se sorprende porque la sociedad va como en pro de ello, ¿cierto? Como que hay un acuerdo allí, ¿cierto? Y entonces es muy curioso. Entonces, hoy me enteré, por ejemplo, de algo muy particular, y es algo que tiene que ver con la fe. Y me parece que cuando está de por medio de la fe, es algo que es también igual de valorable, igual de respetable, y que yo puedo entender que hay personas que no crean, ¿cierto? Pero me parece muy interesante cuando uno logra encontrar que hay un grupo de personas que sí creen. Me parece muy interesante eso. Entonces, sucede que yo no sabía, o sea, a pesar de que pues suelo estar como de cierta manera pues viendo noticias y cuando tengo esos espacios libres y que cuando yo me despierto luego de que ya empiezo como a preparar el día, me gusta poner las noticias a ver qué cosas se va enterando uno mientras me voy organizando. Y sucede que hoy me llega a mí por el WhatsApp, me comparten un audio, ¿sí? Vamos a que aquí Luis Fernando va a volver a entrar. Entonces, me comparten un audio y en el audio se escucha la voz de un señor que pues, nunca había escuchado yo. Y en la medida que yo lo voy escuchando, entonces me voy enterando que es el gobernador actual del Quindío, recién posesionado ahora el pasado 1 de enero de este año. Entonces sucede que el Quindío, dentro de lo que yo logro entender con el audio, cuando empezamos este asunto pues de la pandemia y que ya el COVID-19 pues ya es declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud y que ya empiezan pues las restricciones y que ya empieza el tema, por lo menos en la semana del 18 de marzo, en esa semana nosotros, 18 de marzo fue miércoles, y para lo que fue 16, a partir del 16 de marzo, la institución ya no ofreció el servicio más de manera presencial. A partir del 16 de marzo
las clases migraron al tema de la presencialidad asistida por tecnología. O al menos si no empezaron ese día, empezó toda la preparación, todo el tema digamos, de capacitación para los profesores para que a más tardar lo iniciaran el día, oficialmente el día 23, ¿cierto? Algunos empezamos antes, entonces pues la idea era que todos el 23 ya estuvieran en esa modalidad. Entonces, el gobernador del Quindío declara, no sé si él es cristiano o si es católico, no sé, no me logro dar cuenta, pero el gobernador del Quindío decreta, expide un decreto, incluso el decreto, incluso hasta lo busqué, lo encontré en la página de la gobernación del Quindío, creo que es el 00195, algo así, donde él declara el 18 de marzo como un día de oración, ¿cierto? Entonces el propósito era que cuando empezara el 18 de marzo, a las 0 horas del 18 de marzo, hasta las 23:59 horas del mismo día, se orara todo el día y que cada hora las personas tuvieran 10 minutos de oración y que entre sí se ayudaran, pues, hicieran, pues, pitos, alarmas, y eso era en todo el departamento. Él lo hace, él lo explica, porque para ese momento había, o sea, como muchas veces una de las variables son el número de infectados por cada tantos habitantes, entonces el Quindío para ese momento iba en la posición número 4. Desde luego que apenas estaba iniciando, ¿no? Pero pues de todas maneras, pues ya era algo que era alarmante. Además ellos son un departamento pues relativamente pequeño. Y entonces él adopta esa postura y claro, obviamente después tuvo que empezar a adoptar otras cuestiones ya pues como lo han venido haciendo en todos los territorios. Entonces, él fue muy criticado y entonces cuando yo escucho eso pues saco un tiempito ahí para buscar el tema y logro ver que en Twitter cuando él sale pues allí y expone, la gente pues lo critica, se burla, coloca memes donde se ve pues la que es la supuesta imagen de Jesús, como también como diciendo, ¿y este tipo qué? Todo eso fue noticia pues en algunos medios, en El Tiempo salió, en Semana también salió. Lo que pasa es que muchas veces los medios hay cosas que no entienden, entonces las mezclan con otras cosas igual. Entonces, como que se pierde el propósito de la noticia, muchas veces pasa eso. El asunto es que, bueno, él hizo eso y me imagino que él dentro de su fe, dentro de sus creencias, lo seguirá haciendo porque incluso en el audio él manifiesta que yo creo que él es cristiano, porque él dice, tengo 5 pastores que están orando regularmente y todo eso, pero él dentro de su decreto él convocaba pues a cristianos, católicos, y muy centrado en pedir a Dios, ¿sí? Nunca habló de virgen ni nada de esas cosas, solamente pedir a Dios. Entonces, el audio, yo me imagino que el audio tiene que ser de esta semana. Porque en el audio él dice, vean, nosotros en este momento somos de las regiones con menos contagiados. A la fecha, desde que empezamos esta contingencia hace cerca de 4 meses, tenemos solamente un balance de 5 decesos, 5 muertes. En este momento, durante todo este tiempo, solamente se contagiaron 180 personas. Y en este momento solamente hay una que falta por recuperarse, o sea que las demás ya se recuperaron. O sea, si han tenido un balance de 5 muertes, quiere decir que 174 ya se recuperaron porque hay uno que falta por recuperarse, ¿cierto? Entonces él estaba pues desde luego muy feliz y ya ahora sí como diciendo, la gente se burló y se mojó, pero mire que dando a entender pues que el tener fe y que no era descabellado pues pedirle a Dios su intervención. Desde luego, quien no tenga fe, pues no lo va a entender. Quien no sea creyente, no lo va a entender.
Quien de pronto no fue formado, no nació en ese ámbito de la fe, no lo va a creer, en el ámbito de la espiritualidad no lo va a creer. Pero lo traigo a colación porque, pues, por lo menos yo en lo particular sí soy creyente, y entonces ese tipo de noticias a mí me toca mucho porque las pongo allí, las tomo, y me parece que es un ejemplo muy valioso para tener en consideración, y que a pesar de que un amplio porcentaje de un territorio, las personas no logren entender el propósito que hay detrás de eso, sea como sea, allí hay una situación que nosotros podemos catalogar dentro de la responsabilidad social, porque muy seguramente él, como el primer mandatario del departamento, no iba desde luego a ser ajeno a la responsabilidad que le asiste para la toma de decisiones, para todo lo que tenía que ver con el asunto, pues, de todos los protocolos de bioseguridad, para entonces seguir los lineamientos expuestos por el gobierno nacional de cerrar las diferentes, pues, fábricas, o sea, al inicio, pues, de la situación. Él tenía, desde luego, porque esa es su responsabilidad desde el punto de vista, pues, como primer mandatario de una región, de un departamento. Pero, ¿por qué valoro eso? Pues que yo soy creyente, claro, es importante, pero me parece que fue muy importante porque, si bien es cierto, él no estaba obligando a todas las personas a que lo hicieran, el decreto es muy claro porque habla de una exhortación. Entonces, cuando yo los exhorto a ustedes o cuando alguien me exhorta a mí, yo finalmente soy quien toma la decisión de si lo hago o no, si presto atención o no, porque exhortar no es obligar. Y además él no podía obligar porque, pues, ahí sí se iría en contra de lo que está estipulado constitucionalmente dentro del país. Además, este no es un país catalogado como un país laico. Entonces, aquí hay libertad de culto, según lo dice el artículo 19 de la Constitución Nacional. Eso sí lo tengo yo claro prácticamente desde el año 1991. Entonces, el asunto es que me pareció muy importante porque allá hay un criterio de responsabilidad social, porque si bien él sabía que iba a ser sometido al escarnio público, a la mofa, a la burla, pero él lo hizo pensando en toda su región, pensando en todos sus dirigidos, ¿sí? Y finalmente, pues mire que allá hay un balance. Y es un balance importante. Yo tengo entendido que el Cauca, departamento del Cauca, una de las decisiones que se tomó desde el primer momento era cerrar el departamento, porque, pues, personas que viven allá me lo han participado, me han dicho que ellos, para poder salir de un lugar a otro o de pronto ir a Cali, pues hacer alguna diligencia, tienen que pedir un permiso especial, cosas así, pues me han compartido, ¿cierto? Y mire que, a pesar de eso, cuando uno contrasta, pues, las cifras, me doy cuenta de que ellos tienen, que yo le decía a alguien hoy, pues no sería raro que dentro de poco tiempo ya lleguen a los 1000 infectados, que sigue siendo un número pequeño en consideración, pues, con Cali, con el Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia, que Antioquia está en el puesto número 4. Pero mire Profe, qué que... pena. Tranquilo, de Fernando. Sí, ahí, tranquilo. Entonces, mire que ellos van en ya casi 700, 620 y tantos que llevaban al mediodía de hoy, pues ya, digamos, confirmados, o el número o cifra oficial. Y ahora más rato miro a ver cómo fue el balance de hoy. Entonces, mire que todo eso tiene que ver dentro del contexto de la responsabilidad social. Y yo podría citarles a ustedes algunos ejemplos en relación con la fe, más adelante, cuando tengamos un espacio, y de cómo, cuando de pronto un gobernante le apuesta a eso, o una ciudadanía le apuesta a esa parte, pues no en vano hay unos resultados muy interesantes, ¿cierto? Que me parece a mí que tal vez sí, al menos la gran mayoría, al menos aprendiera como a respetar eso, tal vez uno podría incluso hasta ver unos mejores resultados de cierta manera. Entonces, miren ustedes que este tema, pues, que estamos empezando a hablar hoy,
que desde luego seguiremos en la siguiente sesión para mirarlo con toda su extensión. Sobre el desarrollo sostenible, pues tiene unos elementos muy interesantes porque de todas maneras le apunta a que toda la sociedad, como decía yo hace un instante, tenga un bienestar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí habla de satisfacer las necesidades actuales sin que eso signifique que lo que las próximas generaciones, las futuras generaciones van a necesitar, les vaya a faltar. Entonces, por lo menos allá hay un punto que tiene que ver con el hecho pues, de que se tiene en cuenta a los que ya vienen, que incluso tal vez no han nacido todavía, pero que obviamente se confía y se espera que van a estar, porque de todas maneras, pues cada día encontramos que una mujer va a quedar en embarazo en el mundo. Falta ver si de pronto se puede llegar a registrar que hubo un día donde nadie quedó en embarazo, pues puede llegarse a dar, ¿no? Sería una cuestión pues muy curiosa, pero por lo menos los indicadores así lo muestran. Entonces, mire que se tiene presente ese detalle. Voy a cerrar con esta diapositiva, voy a tomar unos minutos ahí para ya terminar. Y entonces aquí ya nos habla un tanto acerca del concepto del desarrollo sostenible. Y cuando ya hablamos de ese desarrollo sostenible, dice que hubo un informe por allá denominado el informe Brundtland en el año de 1987, que ya hablaba de unas consecuencias desde el punto de vista medioambiental, que cuando hablamos de consecuencias, pues desafortunadamente hay que verlas o entenderlas como algo negativo, porque desde el punto de vista ya buscaba alertar sobre cómo, desde el punto de vista medioambiental, ese desarrollo económico y la globalización, ¿cierto? Iba a buscar, pues, dar soluciones a los problemas que se derivaban, pues, de la denominada industrialización y el crecimiento de la población que en algunos puntos tal vez ha sido un crecimiento sin ningún tipo de control, pero que de todas maneras pues demanda acciones porque la otra vez hablábamos o nosotros acá de que hacia el año de 1990 nosotros pues desde luego no llegábamos ni a 30 millones de colombianos y que ahora pues en el mes de febrero fuimos declarados como un país con 50 millones de habitantes, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve que en el transcurso de, a ver, ¿cuántos años han pasado? 30 años, ¿cierto? Ya un territorio crece casi que un poco más del 100% de lo que había para ese momento, que para el momento pues del año en que uno ubica pues como de referencia, pues ahí ya hay unas implicaciones porque imagínese pasar de 20 y tantos millones a 50 millones. Eso ya le va indicando a uno de que hay unas consideraciones allí de que pues uno mira, bueno, y esa gente cómo se va a sostener, ¿sí me hago entender? La sostenibilidad. Entonces, aquí nosotros vamos a tener la oportunidad de que ustedes seguramente aporten bastante desde el punto de vista pues, de lo que ya conocen, desde el punto de vista de lo que van a ser pues, sus consideraciones, desde lo que tiene que ver con lo que ustedes ven como si esto que estamos hablando es posible o no, porque la agenda que tiene la Organización de las Naciones Unidas precisamente para el año 2030 es muy interesante. Y desde el punto de vista de lo que uno puede ver como una buena intención es valioso. Pero la pregunta es, y seguramente ya mañana podremos al finalizar la sesión sacar nuestras conclusiones, seguramente vamos a notar que allí, a pesar de las buenas intenciones, pues falta mucho. Pienso yo que puede ser una de las conclusiones. Entonces, vamos a dejarlo allí. ¿Sí? Para que ya ustedes entonces tengan la oportunidad pues de descansar y de seguir con sus demás actividades. En este caso creo que ya se le volvió a caer a Luis Fernando.
¿O quién Pues está? no, análisis, pues aquí estoy, aquí estoy. Fue Nicolás el que salió, bueno. Sí, sí, Entonces, a la mala pero hay que ir aguantando. sí, muy bien. Entonces, sí, Luis Fernando, mañana, si Dios quiere, entonces seguimos con este tema para que tengamos la oportunidad de mirar muchos aspectos que van a ser importantes allí. Así que te agradezco la sesión, la atención de esta noche, el esfuerzo, porque sé que has tenido pues dificultades con la conexión, pero valoro mucho tu esfuerzo, tu dedicación. Entonces, te deseo una feliz noche y nos vemos mañana. Descanse, Alex. Dios bendiga Listo. su Bueno, amén. Feliz noche. Cuídate.